ATX y la P2 de 12 voltios. Están aquí, ¿vale? Aquí además hay algunas añadidas que ya están en desuso, como la del disquete, que veremos al final del vídeo en las conexiones. O bueno, no sé si me lo va a permitir porque esta demo, cuando monto una pieza y paso a la siguiente, pierde la información de la primera que metí. Pero bueno, aún así os explicaré los tipos de conexiones y cómo van. Colocamos nuestra fuente de alimentación. Esta pegatina que tenemos aquí en la fuente de alimentación viene de fabricante, de fábrica, y nos indican algunas características de nuestra fuente. ¿De acuerdo? Eso debe de ir por fuera y debe de ser visible, junto a este disipador que va a eliminar la calor que cree toda la concentración de energía que va a haber aquí dentro para poder alimentar nuestra placa madre, que irá aquí al ladito, y esta conexión. Si veis aquí el hueco en el que tiene que encajar, tiene la forma perfecta como para que se vea el disipador, la pegatina y esta conexión que tenemos aquí. Giramos y encajamos. De acuerdo, para asegurar esta pieza, así como todas las que vienen a continuación, necesitaremos tornillos. Colocamos los tornillos y aunque aquí los coloco bastante fácil, vosotros en persona deberéis de colocarlos en cruz, es decir, primero luego este y así. Esto es para evitar apretar mucho uno y que luego el otro no encaje bien. Colocamos todo suave y luego vamos apretando en cruz, ¿de acuerdo? Ya tendremos instalada nuestra fuente de alimentación. Seguimos. Bueno, antes de instalar la placa madre, vamos a ver las características principales y en qué nos tenemos que fijar en nuestra placa madre antes de instalarla. Es algo obligatorio conocer un poquito qué es la placa madre, para qué sirve y qué es lo que lleva antes de integrarla o de incluso poder montarla en nuestro equipo informático. Vamos allá. Vamos a tener que tener en cuenta la refrigeración y el control de la calor que va a hacer la placa madre a través de los disipadores y de los ventiladores. Es cierto que el chipset de una placa base no es tan potente como una CPU, pero a la hora de trabajar a una alta frecuencia, incluso los más potentes, va a ser importante tener disipadores o ventiladores en estos elementos que transmitan la calor hacia afuera y la eliminen, o sea, la disipen, de ahí el nombre, ya que estos elementos trabajan entre 2 y 4 GHz. Vamos a tener también en cuenta los carriles PCI, que va a ser donde vayamos instalando la memoria. Son los carriles que van a llevar la información del procesador a las demás piezas, ya sea desde la tarjeta gráfica o la RAM a los puertos USB. Cada una es un carril de datos que comunica con un dispositivo con otro. Hay ranuras para diferentes tipos de elementos que veremos a continuación y suelen tener una velocidad de 250 MB en cada sentido. Si es una ranura PCIe 1.0, 500 MB, y si es PCIe 2.0, va variando según la generación a la que pertenezca la pieza, más o menos. Seguimos. Aquí. Vale. Otra característica a tener en cuenta va a ser el procesador, el CPU que le vamos a colocar. Es importante tener en cuenta la frecuencia a la que va a estar trabajando, pero bueno, lo más importante es saber colocarlo bien en el socket, ya independientemente del tipo. No doblar los pines, tener mucho cuidado, y dentro de los procesadores hay muchísimos tipos que lo veremos luego a continuación. Este es el socket donde va colocado nuestro procesador. Es una pieza fundamental porque el CPU depende totalmente de estos pines que vemos aquí para poder ser instalado, ya sean Intel y AMD como estaremos trabajando con ellos, y son principales porque de hecho, bueno, dependiendo de la calidad del socket o de cómo venga por el fabricante, el CPU estará más protegido, luego habrá que ponerle pasta térmica como veremos en el trabajo. Y hablando de procesadores, hay muchísimos tipos: Intel LGA 1151, LGA 2066, AMD, también tenemos varios fabricantes. De acuerdo, seguimos con las ranuras DIMM DDR. Estas ranuras son las que albergan los módulos de la RAM en la placa base. De ella va a depender la capacidad máxima de la memoria RAM que coloquemos encima. Por último, tener en cuenta también los puertos de expansión que vamos a tener en nuestra placa madre.
y esto lo veremos a continuación. Ya finalmente hablando de la placa madre, vemos que hay diferentes tamaños, la estándar ATX, micro ATX y mini ITX. Esto también depende mucho del tipo de torre que tengamos, del tipo de chasis, full tower, MD, compacto, etcétera, como hemos visto anteriormente. Así que vamos a la instalación. Vale, a continuación seguimos con el siguiente elemento. Este es el que puede parecer como más complicado, pero no os preocupéis que vamos a ver que es muy sencillo si escuchamos bien y sabemos dónde colocar cada una de las cosas. Bueno, con todos los materiales que tenemos aquí, siempre vamos a intentar empezar por nuestro CPU o procesador, ¿de acuerdo? Es esta pieza que vemos aquí. Ahora añadiré algunas fotos de los tipos de procesadores que nos podemos encontrar, pero lo importante es saber que todos tienen una parte superior y abajo tienen unos pines que tienen que encajar, si os podéis imaginar, aquí, en estos pines que vemos aquí. Como vemos, tiene una fundita, una carcasa para que vaya muy bien protegido. Importante, no sé si lo he dicho antes, porque he grabado bastantes intentos de vídeo, me pongo un poco nerviosa intentando explicaroslo, pero bueno, lo repito por si acaso. Es importante no tocar los pines, ni tocar las partes delicadas, metálicas, como esta de aquí abajo, que vemos en la RAM, sino intentar tocar todos los elementos por los bordes y con mucho cuidado. Y nunca hacer presión ni intentar encajar nada a la fuerza bruta porque no lo cargamos, ¿de acuerdo? Cogemos el CPU, nuestro procesador, y lo colocamos. Bueno, importante, nuestro CPU va a traer una marca de fábrica, que en este caso es este triangulito, que también va a ser identificada en el socket. Como veis aquí, este pequeño triangulito. Esto significa que solamente tiene una posición de encaje. Pues tenemos que hacer coincidir la marca del CPU con la marca del socket. Así que vamos a girar el elemento. ¡Ay! ¡Ay! Bueno, esto es más fácil en persona. Aquí. Y bajamos. ¡Ay! No sé por qué no me deja. Voy a volver a girarlo. De acuerdo. Quizás un poco más acá. Vale, me ha costado un poco encontrarle la postura en persona, igualmente hacerlo con mucha delicadeza hasta que encaje, solamente con dejarlo caer y una leve presión. Lo siguiente, vamos a cerrar la tapa que viene aquí y la palanca. Cerramos aquí y cerramos aquí. De acuerdo. Ahora vamos a tener que parar aquí a explicar. La RAM produce muchísima energía, o sea, mucho calor, de acuerdo, mucho calor. Entonces, esto necesita de un disipador o un ventilador. ¿Qué vamos a hacer? Para ello hay algunos sockets de por sí que traen una pasta térmica con una pegatina que se despega y ya le puedes pegar el disipador. En nuestro caso aquí se nos presenta la pasta térmica con una forma de jeringuilla, que es la forma más común de pasta térmica que conocemos. Esta pasta, ¿qué va a hacer? Va a extraer el calor que genera nuestro CPU y lo va a transportar en sentido vertical. Por ello vamos a colocar justo encima nuestro disipador. ¿De acuerdo? Este es el ventilador que se va a encargar de disipar la calor que la pasta térmica va a transferir de nuestra CPU hacia arriba. Ponemos los broches o los anclajes, que son estos 4 puntos, y ya solo nos faltaría encajar el conector CPU fan del ventilador, que es muy importante para que el ventilador funcione y así pueda hacer su función de disipar el calor. Bueno, como vemos aquí, no sé si lo veis bien, esto tiene como dos pequeñas aletas, este conector, que están aquí en el otro lado. Por tanto, vamos a girarlo hasta que encaje y bajamos. Ya tenemos conectado nuestro disipador. De acuerdo, ahora a continuación vamos a instalar la RAM, los nódulos de memoria de nuestro ordenador. Como vemos aquí, alberga esta placa madre que tenemos un total de 4 RAM. Nosotros vamos a instalar 2 y lo vamos a hacer en dual channel. Para esto
Si no tenemos un código de colores que seguir, que en este caso si lo seguimos, pues vemos aquí azul y negro, vamos a instalarlo simplemente en